Segunda parte. Comprueba cómo te sienta la vida del hombre de bien, que se contenta con la parte del conjunto que le ha sido asignada y que tiene suficiente con su propia actividad justa y su benévola disposición. ¿Hasta visto aquello? Ve también eso. No te aturdas. Muéstrate sencillo. ¿Yerra a alguien? Yerra consigo mismo. ¿Te ha acontecido algo? Está bien. Todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. En suma, breve es la vida. Debemos aprovechar el presente con buen juicio y justicia. Sé sobrio, relájate. O un mundo ordenado, o una mezcla confusa muy revuelta, pero sin orden. Es posible que exista en ti cierto orden y, en cambio, en el todo desorden, precisamente cuando todo está tan combinado, ensamblado y solidario. Carácter sombrío, carácter mujeril, carácter terco, feroz, brutal, pueril, indolente, falso, bufón, traficante, tiránico. Si extraño al mundo es quien no conoce lo que en él hay. No menos extraño es también quien no conoce lo que en él acontece. Desterrado es el que huye de la razón social. Ciego, el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia. Mendigo, el que tiene necesidad de otro y no tiene junto a sí todo lo que es necesario para vivir. Absceso del mundo, el que renuncia y se aparta de la razón, de la común naturaleza, por el hecho de que está contrariado con lo que le acontece. Pues produce esto, aquella naturaleza, que también a ti te produjo. Es un fragmento de la ciudad el que separa su alma particular de la de los seres racionales, pues una sola es el alma. El uno, sin túnica, vive como filósofo. El otro, sin libro. Aquel otro, semidesnudo. No tengo pan, dice, pero persevero en la razón. Y yo tengo los recursos que proporcionan los estudios y no persevero. Ama. Admite el pequeño oficio que aprendiste y pasa el resto de tu vida como persona que has confiado con toda tu alma, todas tus cosas a los dioses, sin convertirte en tirano ni en esclavo de ningún hombre. Piensa, por ejemplo, en los tiempos de Vespasiano. Verás siempre las mismas cosas. Personas que se casan, crían hijos, enferman, mueren, hacen la guerra, celebran fiestas, comercian, cultivan la tierra, adulan, son orgullosos, recelan, conspiran, desean que algunos mueran, murmuran contra la situación presente, aman, atesoran, ambicionan los consulados, los poderes reales. Pues bien, la vida de aquello ya no existe en ninguna parte. Pasa de nuevo, ahora, a los tiempos de Trajano. Nos encontraremos con idéntica situación. También aquel vivir ha fenecido. De igual modo contempla también y dirige la mirada al resto de documentos de los tiempos y de todas las naciones. ¿Cuántos, tras denodados esfuerzos, cayeron poco después y se desintegraron en sus elementos? Especialmente debes reflexionar sobre aquellas personas que tú mismo viste esforzarse en vano y olvidaban hacerlo acorde con su particular constitución.
Perseverar sin descanso en esto y contentarse con esto. De tal modo es necesario tener presente que la atención adecuada a cada acción tiene su propio valor y proporción. Pues así no te desanimarás, a no ser que ocupes más tiempo del apropiado en tareas bastante nimias. Las palabras antaño familiares son ahora locuciones caducas. Lo mismo ocurre con los nombres de personas que, muy celebrados en otros tiempos, son ahora, en cierto modo, locuciones caducas. Camilo, Cesón, Boleso, Leonato. Y poco después también Escipión y Catón. Luego también Augusto. Después Adriano y Antonino. Todo se extingue. Y poco después se convierte en legendario. Y bien pronto ha caído en un olvido total. Y me refiero a los que en cierto modo alcanzaron sorprendente relieve, porque los demás desde que expiraron son desconocidos, no mentados. Pero, ¿qué es en suma el recuerdo sempiterno? Vaciedad total. ¿Qué es entonces lo que debe impulsar nuestro afán? Tan solo esto: un pensamiento justo, unas actividades consagradas al bien común, un lenguaje incapaz de engañar, una disposición para abrazar todo lo que acontece como necesario, como familiar, como fluyente del mismo principio y de la misma fuente. Confíate, gustoso Acloto, y déjala tejer la trama con los sucesos que quiera. Todo es efímero, el recuerdo y el objeto recordado. Contempla de continuo que todo nace por transformación y habitúate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del conjunto como cambiar las cosas existentes y crear nuevos seres semejantes. Todo ser, en cierto modo, es semilla del que de él surgirá. Pero tú solo te imaginas las semillas que se echan en tierra o en una matriz. Y eso es ignorancia excesiva. Estarás muerto enseguida. Y aún no eres ni sencillo, ni imperturbable, ni andas sin recelo de lo que puedan dañarte desde el exterior. Ni tampoco eres benévolo para con todos, ni cifras la sensatez de la práctica exclusiva de la justicia. Examina con atención sus guías interiores e indaga qué evitan los sabios y qué persiguen. No consiste tu mal en un guía interior ajeno, ni tampoco en una variación y alteración de lo que te circunda. ¿En qué, pues? En aquello en ti que opinas sobre los males. Por tanto, que no opine esa parte y todo va bien. Y aún en el caso de que su más cercano vecino, el cuerpo, sea cortado, quemado, alcanzado por el pus podrido, permanezca con todo tranquila la pequeña parte que sobre eso opina. Es decir, no juzgue ni malo ni bueno lo que igualmente puede acontecer a un hombre malo y a uno bueno. Porque lo que acontece tanto al que vive conforme a la naturaleza como al que vive contra ella, eso ni es conforme a la naturaleza ni contrario a ella. Concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único que contiene una sola sustancia y una alma única. Y como todo se refiere a una sola facultad de sentir, la suya. Y como todo lo hace con un solo impulso. Y como todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece. Y cuál es la trama y la contextura. Eres una pequeña alma que sustenta un cadáver, como decía Epicteto.
Ningún mal acontece a lo que está en curso de transformación, como tampoco ningún bien a lo que nace a consecuencia de un cambio. El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver, cada cosa es arrastrada. Se presenta otra y esta también va a ser arrastrada. Todo lo que acontece es tan habitual y bien conocido como la rosa en primavera y los frutos en verano. Algo parecido ocurre con la enfermedad, la muerte, la difamación, la conspiración y todo cuanto alegra o aflige a los necios. Las consecuencias están siempre vinculadas con los antecedentes, pues no se trata de una simple enumeración aislada y que contiene tan solo lo determinado por la necesidad, sino de una combinación racional. Y al igual que las cosas que existen tienen una coordinación armónica, así también los acontecimientos que se producen manifiestan no una simple asociación, sino cierta admirable afinidad. Tener siempre presente la máxima de Heráclito: la muerte de la tierra es convertirse en agua, la muerte del agua es convertirse en aire, la muerte del aire es convertirse en fuego, e inversamente. Y recordar también lo del que olvida a dónde conduce el camino, y asimismo que con aquello que más frecuente trato tienen, a saber, con la razón que gobierna el conjunto del universo, con esto disputan y les parecen extrañas las cosas que a diario les suceden. Y además, no hay que actuar y hablar como durmiendo, pues también entonces nos parece que actuamos y hablamos, y que no hay que ser como hijos de los padres, es decir, aceptar las cosas de forma simple como las has heredado. Como si un Dios te hubiese dicho: mañana morirás, o en todo caso, pasado mañana. No habrías puesto mayor empeño en morir pasado mañana que mañana, a menos que fueras extremadamente vil. Porque, ¿cuánta es la diferencia? De igual modo, no consideres de gran importancia morir al cabo de muchos años en vez de mañana. Considera sin cesar cuántos médicos han muerto después de haber fruncido el ceño repetidas veces sobre sus enfermos. Cuántos astrólogos después de haber vaticinado, como hecho importante, la muerte de los otros. Cuántos filósofos después de haber sostenido innumerables discusiones sobre la muerte o la inmortalidad. ¿Cuántos jefes, después de haber dado muerte a muchos? ¿Cuántos tiranos, tras haber abusado como si fueran inmortales, con tremenda arrogancia de su poder sobre vidas ajenas? ¿Y cuántas ciudades enteras, por así decirlo, han muerto? Hélice, Pompeya, Herculano y otras incontables. Remóntate también uno tras otro a todos cuantos has conocido. Después de haber tributado los honores fúnebres a aquel, fue sepultado seguidamente por otro, y así sucesivamente. Y todo en poco tiempo. En suma, examina siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. Ayer una moquita, mañana momia o ceniza. Por tanto, recorre este pequeñísimo lapso de tiempo obediente a la naturaleza y acaba tu vida alegremente, como la aceituna que, llegada a la sazón, caería elogiando a la tierra que la llevó a la vida y dando gracias al árbol que la produjo. Ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas. Este se mantiene firme y en torno a él
se adormece la espuma del oleaje. Desdichado de mí, ¿por qué me aconteció esto? Pero no, al contrario. Soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente, ni asustado por el futuro. Porque algo semejante pudo acontecer a todo el mundo, pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin sin aflicción después de eso. ¿Y por qué? Entonces, ¿va a ser esto un infortunio más que esto buena fortuna? ¿Acaso denominas en suma desgracia de un hombre a lo que no es desgracia de la naturaleza del hombre? ¿Y te parece aberración de la naturaleza humana lo que no va contra el designio de su propia naturaleza? ¿Por qué, pues? ¿Has aprendido tal designio? ¿Te impide este suceso ser justo, magnánimo, sensato, prudente, reflexivo, sincero, discreto, libre, etcétera, etcétera, etcétera? Conjunto de virtudes con las cuales la naturaleza humana contiene lo que le es peculiar. Acuérdate, a partir de ahora, en todo suceso que te induzca a la aflicción, de utilizar este principio. No es esto un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad. Remedio sencillo, pero con todo eficaz para menospreciar la muerte y recordar a los que se han apegado con tenacidad a la vida. ¿Qué más tienen que los han muerto prematuramente? En cualquier caso, yacen en alguna parte Cadiciano, Fabio, Juliano, Lépido y otros como ellos, que a muchos llevaron a la tumba para ser también ellos llevados después. En suma, pequeño es el intervalo de tiempo, y a través de cuántas fatigas, en compañía de qué tipo de hombres y en qué cuerpo se agota. Luego no lo tengas por negocio. Mira detrás de ti el abismo de la eternidad y delante de ti otro infinito. A la vista de eso, ¿en qué se diferencian el niño que ha vivido 3 días y el que ha vivido 3 veces más que Gereneo? Corre siempre por el camino más corto. Y el más corto es el que discurre de acuerdo con la naturaleza. En consecuencia, habla y obra en todo de la manera más sana, pues tal propósito libera de las aflicciones, de la disciplina militar, de toda preocupación administrativa y afectación.